Otra vuelta de tuerca, de Henry James. Capítulo 7. Después de lo sucedido, en cuanto pude, agarré a la señora Groves sin que pueda dar cuenta de manera inteligible de cómo logré pasar el intervalo. Aún me oigo llorar al echarme en sus brazos. «¡Lo saben! ¡Es tan monstruoso! ¡Lo saben! ¡Lo saben!» «¿Qué saben?» Noté su incredulidad mientras me agarraba. «¿Qué? Todo lo que nosotras sabemos. Y Dios sabe qué más». Se lo aclaré cuando me soltó. Se lo aclaré solo entonces, con total coherencia incluso para mí misma. «Hace 2 horas, en el jardín». Apenas podía articular palabra. «¡Flora lo vio!». La señora Groves respondió como si le hubiese propinado un golpe en el estómago. «¿Se lo ha dicho?», preguntó. «Ni una palabra. Eso es lo horroroso. Se lo guardó para sí misma. Una niña de 8 años. ¡Esa niña!». Aún me resultaba imposible describir la estupefacción que me creó. La señora Groves, por su parte, solo podía boquear aún más. «Entonces, ¿cómo lo sabe?». «Estaba ahí. Lo vi con mis propios ojos. Se dio perfecta cuenta». «¿Cuenta de él?». «No, de ella». Me percaté conforme hablaban de que había visto algo prodigioso, pues alcancé a verlos reflejados con calma en el rostro de mi compañera. Otra persona, esta vez, una figura que reflejaba sin confusión alguna el horror y la maldad. Una mujer vestida de negro, pálida, terrible, con un aire así. ¿Y qué aspecto? Al otro lado del lago. Estuve ahí con la niña, en silencio las dos, alrededor de 1 hora, y a mitad llegó ella». «¿Llegó? ¿De dónde?». «¿De dónde vienen? Simplemente apareció y se plantó ahí, aunque no tan cerca». «¿Y sin acercarse?». «Bueno, por el efecto y el sentimiento que causó, era como si estuviese tan cerca como usted». Mi amiga, en un impulso extraño, dio un paso atrás. «¿Era alguien que usted no conoce de nada?». «De nada, pero la niña sí. Alguien que usted conoce». Acto seguido, para demostrarle cuánto lo había pensado: «Mi predecesora, la que murió». «¿La señorita Jessel?». «La señorita Jessel. ¿No me cree?». La presioné. Azorada, se movió de derecha a izquierda. «¿Cómo puede estar segura?». Esto hizo que en mi estado de nervios saltase un chispazo de impaciencia. «Pregúntele entonces a Flora. Se lo podría asegurar». Pero no había dejado de hablar cuando me arrepentí. «No, por el amor de Dios, no lo haga. Le dirá que no lo sabe. Le mentirá». La señora Groves no estaba tan perpleja como para no responder de modo instintivo. «Pero, ¿cómo puede?». «Porque estoy segura. Flora no quiere que lo sepa». «¿Solo para no herirla a usted?». «No, no. Hay profundidades, profundidades. Cuanto más pienso en ello, más lo veo. Y cuanto más veo, más miedo tengo. No sé lo que no veo, lo que no temo». La señora Groves intentaba seguir mi razonamiento. «¿Me está diciendo que tiene miedo de volver a verla?». «No, no es eso, por ahora», le expliqué, «sino de no verla». Mi compañera me miró pálida. «No le entiendo». «Bueno, se trata de que la niña pueda seguir haciéndolo, lo cual hará sin ningún género de dudas, sin que yo lo sepa». Ante la imagen de la posibilidad, la señora Groves se derrumbó momentáneamente, pero enseguida se recuperó, como cogiendo fuerzas de la idea de que vendría si retrocedíamos lo más mínimo. «Querida, querida, debemos tener la sangre fría, después de todo, si a ella no le importa». Incluso, dijo un chiste sombrío, «puede que le guste». «¿Gustarle tales cosas a una mocosa? ¿No es eso prueba de su bendita inocencia?», preguntó con valentía mi compañera. Por un instante casi me convenció. «Bien, debemos agarrarnos a eso. Tenemos que hacerlo.
Si no es una prueba de lo que usted dice, es una prueba de Dios sabe qué, pues la mujer es el horror más grande. Ante esto, la señora Groves fijó la vista en el suelo durante un segundo. Luego, al levantarla, dijo, «Dígame cómo lo sabe». «¿Admite pues que era ella?», le espeté. «Dígame cómo lo sabe», repitió simplemente mi amiga. «¿Saber? Viéndola, por el modo en que me miraba». «¿A usted, quiere decir? ¿Con tanta maldad?» «Querida, no. Eso no podría haberlo soportado. Nunca me lanzó una mirada. Solo se fijó en la niña». La señora Groves trató de imaginárselo. Fijarse en ella. Y con una mirada espantosa. Me miró a mí, como si mi mirada pudiera parecerse a la suya. ¿Quiere decir de desagrado? Por Dios, no. De algo mucho peor. ¿Peor que el desagrado? Esto, sin duda, la dejó perpleja. Con determinación, algo indescriptible, con furiosa intención. Palideció ante mi respuesta. Intención de apoderarse de ella. La señora Groves, sus ojos mirando quietos los míos, sintió un escalofrío y se dirigió a la ventana. Y mientras estaba ahí, mirando afuera, acabé mi afirmación. Eso es lo que Flora sabe. Después de un pequeño rato se volvió. La persona vestía de negro, me dijo. De luto, muy probablemente, la ropa raída. Aún así, de una belleza extraordinaria. Reconocí ahora lo que, por fin, paso tras paso, había conseguido de la víctima de mis confidencias, pues lo sopesó con cuidado. Muy hermosa, mucho, a decir verdad, insistí. Maravillosamente hermosa, pero odiosa. Volvió a acercarse a mí. La señorita Jessel era odiosamente célebre. De nuevo me agarró la mano, sosteniéndola con fuerza, como si quisiera infundirme valor contra el miedo que podía salir de esta revelación. Ambos lo eran, dijo finalmente. Durante un rato lo encaramos juntas, y me di cuenta de la ayuda que suponía el verlo ahora de manera tan clara. Aprecio, dije, su gran discreción al no haber hablado hasta ahora, pero ha llegado el momento de que me cuente todo. Pareció asentir a esto, pero solo en silencio, ante lo cual proseguí. Debo saberlo ahora. ¿De qué murió? Venga, había algo entre ellos. Todo. ¿A pesar de la diferencia? Y de su rango y condición, admitió con tristeza. Ella era una señora. Lo pensé durante un rato y volví a percatarme. Sí, era una señora. Él era tan vulgar, dijo la señora Groves. Me di cuenta de que no necesitaba ejercer presión sobre el lugar de un criado en el escalafón. Pero no había nada que previniese una aceptación de la escala de valores de mi compañera en la degradación de mi predecesora. Había una forma de tratar eso, y así lo hice, con mayor rapidez al tener una visión de conjunto, basada en evidencias, del difunto hombre propio, apuesto, que había contratado el señor. Insolente, seguro de sí mismo, malcriado, depravado. El tipo era un canalla. La señora Groves meditó como si quizás fuese en cierta medida un caso lleno de matices. No he visto a nadie como él. Hacía lo que quería. ¿Con ella? Con todos. Ahora parecía como si en los mismos ojos de mi amiga, la señorita Jessel, hubiera vuelto a hacer su aparición. Aún así, tracé durante un instante su recuerdo con tanta nitidez como la había visto en la laguna. Dije con decisión. Debía de ser también lo que ella quería. La cara de la señora Groves dio a entender de que así había sido sin duda alguna, pero a la vez añadió, «Pobre mujer, pagó por ello». «Así pues, ¿sabe de qué murió?», le pregunté. «No, no sé nada, no quise saberlo. Me alegro de haber actuado así y doy gracias al cielo porque se encontrara muy lejos de aquí». «Entonces, ¿usted tiene cierta idea de sus verdaderas razones para dejarnos?». «Sí, de eso sí. No podía seguir.
Imagínesela aquí, de institutriz. Lo imaginé y aún lo hago. Y lo que imagino es espantoso. No tan espantoso como lo mío, le repliqué, ante lo cual debo haberle mostrado, consciente como era, un aspecto miserable de derrota. De nuevo, atraje su compasión, y ante el renovado toque de cariño, mi poder para resistir desapareció. Comencé a llorar, al igual que la vez anterior había hecho ella. Me acogió en su pecho maternal, donde mi lamento se desbordó. «No lo hago», sollocé desesperada. «No lo salvo, ni lo protejo. Es peor de lo que pude soñar. Están perdidos.